Desde el inicio de la agricultura, el hombre pudo comprobar que sus cosechas eran frecuentemente mermadas y a veces destruidas por la acción de seres vivos que consumían o dañaban los productos. Actualmente se conoce con el nombre de plaga a la cantidad abundante de fauna nociva, generalmente insectos, que periódicamente arrasan con los cultivos. Pero no solo la acción de estos organismos han sido causa de problemas en los rendimientos agrícolas. Las plantaciones también están expuestas a factores abióticos y enfermedades que de igual manera generan enormes pérdidas económicas por el daño que ocasionan en los vegetales. Para tomar decisiones sobre el manejo de plagas y enfermedades, el primer paso es identificar al organismo que está afectando el cultivo. Es por esto que la presente investigación bibliográfica se enfoca en describir las características más destacadas de las 5 plagas y enfermedades de mayor impacto económico en el cultivo de papa. El cultivo de papa es considerado el cuarto alimento de mayor consumo a nivel mundial. En el Ecuador ocupa una superficie de 66.000 hectáreas, con una producción promedio de 480.000 toneladas métricas anuales, según los datos de la FAO 2011. 42.000 familias en el país se dedican a cultivarlo, siendo su principal o única fuente de ingreso económico. Sin embargo, la producción se ve limitada por la presencia de patógenos que afectan el rendimiento y calidad de los tubérculos, antes o después de la cosecha. Un ejemplo claro de esta afección es el gusano blanco, Prenotriplex borax, cuyas pérdidas en rendimiento oscilan entre el 5 y el 50%, o incluso cuando el ataque de esta plaga es severo, puede ocasionar la pérdida total del cultivo. De igual modo, lo hace el tizón tardío, Phytophthora infestans, cuya afectación va desde el 28 al 100%, y al igual de que estos organismos dañinos, existen otros que generan efectos negativos en el cultivo de papa, y por ende ponen en riesgo el bolsillo del agricultor. Los insectos plaga que representan una amenaza para el cultivo de papa en la zona 1 del Ecuador son: gusano blanco. En el Ecuador también se le conoce como arrocillo y es una de las principales plagas que generan pérdidas en el valor comercial de los tubérculos. Pero su afectación también involucra otras estructuras como tallos y hojas. Cuando su afectación se presenta en hojas, se presentan hendiduras en forma de media luna, mientras que en los tallos sus daños serán visibles en la base de estos. ¿Y cómo es que estos insectos llegan a infestar al cultivo de papa? En respuesta, estos insectos migran desde los campos infestados o a través de la semilla contaminada. Para aliviar el ataque de esta plaga, será necesaria la preparación del suelo, retraso de la fecha de siembra, eliminación de las fuentes de alimento y el uso de trampas, o bien con los ingredientes activos acefato, prefonofos y triflomuro. La mosca minadora, también conocida como minador sudamericano debido a su origen, es un insecto polífago con un amplio rango de plantas hospederas, entre ellos el cultivo de papa, cuyos daños los hace principalmente a nivel foliar. El uso de trampas adhesivas y prácticas culturales como un buen manejo adecuado del riego o realizar una fertilización balanceada permitirá al cultivo resistir mejor al ataque de esta plaga. La polilla del tubérculo de la papa es un insecto que llega a medir 12 milímetros en estado adulto y ataca tanto en condiciones de campo como en almacenamiento. En hojas, sus daños se presentan en forma de minas y de manera similar en los tubérculos, en los cuales llegan a formar túneles que hacen que estos no sean aptos para el consumo. Para su manejo será importante el retiro de malezas, uso de semilla sana, plantación profunda y riego como método preventivo en condiciones secas. El pulgón es un insecto subsívoro que puede dañar directamente a las plantas de papa al alimentarse de la savia o bien indirectamente al transmitirle varias enfermedades virosas. Las condiciones favorables para su crecimiento serán climas secos y temperaturas mayores a 20 grados centígrados, mientras que para su control será de gran ayuda el uso de semilla certificada y el retiro de las malezas. La pulguilla de la papa es un insecto que mide de 2 a 3 milímetros de longitud y en el Ecuador se considera que esta plaga en estado adulto afecta a todas las regiones productoras de papa.
en especial a la provincia del Carchi. Sus daños son ocasionados principalmente por los adultos, los cuales comen las hojas haciendo numerosos agujeros redondos. Y en los tubérculos, las larvas comen y raspan formando minas en la piel de los mismos. La rotación de cultivos, eliminación de las malas hierbas, o bien, de una manera más eficaz, mediante la aplicación de insecticidas que tengan como compuestos activos acetamiprid y cipermetrina, serán útiles para su control. En las plantas, una enfermedad se define como el crecimiento anormal del vegetal o el cambio adverso en la forma, función o integridad de la planta, que pueden conducir a una incapacidad parcial o a la muerte del vegetal. Deben existir 3 condiciones para que se desarrolle una enfermedad: una planta huésped, es decir, un vegetal susceptible a la enfermedad, un patógeno, ya sean hongos, virus, bacterias, entre otros, que logren llegar al huésped, y finalmente condiciones ambientales favorables para que se desarrollen los organismos patógenos. Para poder controlar las enfermedades de las plantas, es necesario reconocer al organismo que está dañando al cultivo. Una parte importante del proceso de identificación es saber las condiciones favorables para la aparición y desarrollo de la enfermedad, la susceptibilidad de la planta, los síntomas y los signos comunes de la enfermedad y su ciclo de vida. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan al cultivo de papa? El tizón tardío de la papa o mildiu, cuyo agente causal es el hongo Phytophthora infestans, es una de las enfermedades fungosas más devastadoras que afectan a la papa. Está presente en todas las áreas paperas del mundo y es considerada como la más importante de este cultivo. Si los campos no están protegidos con aplicaciones de fungicidas y las condiciones ambientales son las óptimas para el desarrollo del patógeno, los sembríos de papa pueden ser destruidos en 10 a 15 días. Signos y síntomas. En los tallos aparecen lesiones necróticas alargadas de 5 a 10 centímetros de longitud de color marrón a negro. En las hojas, manchas de color café claro a oscuro, rodeadas de un halo amarillo. En condiciones de alta humedad, se forma un crecimiento de moho blanco en el envés de las hojas, que representa las estructuras patógenas, esporangióforos y esporangios. La forma en que las plantas se contagian es a través de las esporas, las cuales son llevadas por el viento o por salpicaduras de agua. Los factores ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad son temperaturas de 20 a 28 grados centígrados, un pH óptimo de 4.5 a 5.5 y una humedad relativa del 80%. Los tubérculos también son afectados por este patógeno. Presentan lesiones necróticas secas y de color marrón que penetran desde la superficie. El método de control más efectivo es empleando químicos, cuyos ingredientes activos pueden ser mancozeb y metiram. La costra negra, cuyo agente causal es el hongo Rhizoctonia solani, es llamada así debido a la presencia de esclerosios, estructuras de resistencia del hongo que se hallan en la superficie de los tubérculos. La enfermedad influye en la cantidad y rendimiento del cultivo, ya que las plantas afectadas producen tubérculos deformes, protuberantes, partidos y con costra negra. El hongo sobrevive en el suelo y en el tejido en descomposición o sobre la superficie de los tubérculos. Signos y síntomas. En los estolones, que son tallos rastreros, ocasiona lesiones necróticas que llegan a constreñirlos y hasta matarlos, debido a la obstrucción del paso de agua, minerales y fotoasimilados. El daño en las raíces da como resultado hojas apicales encarrujadas. Sobre la superficie del tubérculo se encuentran las estructuras de resistencia del hongo, llamadas esclerosios, que pueden variar de tamaño y forma. Muchas veces dicho síntoma se confunde con la tierra. Los factores ambientales que favorecen el desarrollo de esta enfermedad son temperaturas de 12 grados centígrados, un pH óptimo de 4 a 8 y exceso de humedad en el suelo. Las formas de contagio es mediante semilla infectada, suelo, agua de riego y herramientas contaminadas. Como métodos de control cultural se deben utilizar tubérculos sanos, libres de esclerosios, eliminar o quemar los restos de la cosecha anterior con el fin de eliminar el micelio del hongo. Pudrición seca, cuyo agente causal es el hongo Fusarium sp. Es una de las enfermedades más importantes de la papa que afectan a los tubérculos en almacenamiento y a las semillas de papa después de plantar.
El hongo puede estar presente en la superficie o en el interior del tubérculo, ya sea como estructuras de propagación micelio o de conservación esclerosios. Una de las características más importantes de esta enfermedad es que necesariamente debe haber una herida en el tubérculo para que el patógeno pueda ingresar. Generalmente esto ocurre al momento de la cosecha o de la siembra. Signos y síntomas. Aparecen manchas oscuras en la superficie del tubérculo. En lesiones mayores, la piel se arruga en forma de anillos concéntricos a medida que el tejido subyacente se deseca, de ahí el nombre de podredumbre seca. Sobre las pudriciones aparece pelucida blanca y luego cambia a color rosa, que es el micelio del hongo. La planta aparentemente no presenta síntomas, sin embargo, después de la siembra, las plantas aparecen debilitadas. Los factores ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad son temperaturas de 25 a 28 grados centígrados, un pH óptimo de 7,5 a 8,5 y suelos con exceso de humedad. Las formas de contagio son semilla infectada, suelo, agua de riego y herramientas contaminadas. Los métodos de control cultural son almacenar los tubérculos en sitios secos, ventilados y con luz difusa, evitar herir los tubérculos en la cosecha y almacenamiento, además de usar semilla sana. Roña o sarna polvorienta, cuyo agente causal es el protozoario Spongospora subterránea. El protozoario infecta a raíces y tubérculos, causando lesiones superficiales llamadas agallas o pústulas, heridas que además facilitan la entrada de otros patógenos oportunistas. El efecto de la enfermedad no solo se debe a la reducción de la producción, sino también al deterioro de la calidad y apariencia de los tubérculos, que afectan drásticamente su valor en el mercado. Signos y síntomas. En las raíces se muestran agallas de tumores lisos de tamaño más o menos irregular. El alto nivel de infección tiene efecto perjudicial sobre la toma de agua y los nutrientes. En los estolones, que son tallos subterráneos, ocurre de forma paralela a la infección de las raíces y los síntomas son similares, pero las agallas son más pequeñas. En los tubérculos aparecen pústulas que cuando maduran forman sarnas polvorientas. Los factores ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad son temperaturas que van desde los 12 a los 15 grados centígrados, un pH de 4,7 a 7,6, suelos húmedos y con abundante materia orgánica que no esté bien descompuesta. Las formas de contagio son el suelo, el agua de riego y herramientas contaminadas. Como métodos de control se establece evitar que el agua se empoce y usar semilla de buena calidad, no incorporar a los campos de papa estiércol de animales que hayan consumido tubérculos infectados.